Capítulo 17. Excalibur. Saber cae por el aire, balanceando su espada dorada hacia el rey de los héroes. Todo está pasando tan rápido. Saltando del Pegasus de Rider cuando los dos fueron derribados por cadenas doradas y la rotación de una guadaña antigua, Saber aprovechando el prana que le dio Rin para liberar un mana burst, activando el poder de su noble fantasma, usando a Lancer y Jinete como distracción potencialmente fatal contra Gilgamesh, balancea su espada hacia abajo, con ambos brazos, gritando el nombre de su espada, lista para acabar con esta amenaza. Excalibur explota hacia abajo en luz radiante. Contra un escudo. Ella no puede evitar mirarlo. Es otra arma antigua, dorada brillante desde uno de los portales de Gilgamesh desde la puerta de Babilonia. Tiene 9 capas. Es una tierra, tal vez un mundo pequeño. La tierra, los cielos, el mar, el sol y la luna, hasta un arreglo de estrellas, 2 hermosas ciudades, un campo en siega, la hacienda de un rey, un viñedo, una manada de ganado conducida por un toro luchando contra leones y asistidos contra ellos por pastores y sus perros, un rebaño de ovejas siendo desplumado, una pista de baile donde hombres y mujeres jóvenes se mueven entre sí, y una corriente interminable del océano. Océanos, Saber de alguna manera lo sabe. Ella piensa que podría recordar a Rider, Iskandar de la Cuarta Guerra hace tanto tiempo, proclamando seguirlo, encontrarlo, buscar su fin hace 2 vidas. Gilgamesh arquea su cuerpo hacia atrás, inclinándose hacia atrás, trayendo esta tierra escudo, este mundo escudo hacia arriba, brilla con una luz dorada resplandeciente a medida que se abren más portales, con más cuchillas saliendo a través, Excalibur corta hacia abajo, chocando contra el otro fantasma, chisporroteando contra la superficie de otra tierra, girando los océanos, quemando los cielos y los cuerpos celestes, quemando los campos, destruyendo la finca, arrasando el salón de baile y toda la gente que gritaba y corría, resplandeciendo a través de la gran corriente, destrozando el escudo y cortando la extremidad blindada debajo de él. Saber logra ver el antebrazo volar en la distancia, rociando una neblina de sangre tras él, incluso cuando las cuchillas se disparan hacia ella, impactando con su cuerpo, haciéndole agujeros y sin aire, todo explota, rojo y gritando mientras ella es arrojado hacia atrás en los bordes afilados, la suciedad. Saber cree escuchar a alguien gritando su nombre. La agonía palpita a través de su forma destrozada, incluso cuando está indirectamente agradecida de que en su intento de golpe, logró proteger su cabeza. Las energías feéricas de Avalon la rodean, engullendo sus heridas. Por unos momentos, cree sentir a alguien más rodeado por la luz y la oscuridad, gritando, una y otra vez. Aprieta los dientes y saca una hoja de su brazo, un hacha de su hombro, una espada de su muslo, pero por Merlín, el dolor. Oye una voz riéndose, entre jadeos de su propio dolor. Mira eso, un fantasma noble antifortaleza logró matar a un mundo entero. Sabía que lo tenías en ti, novia mía, hay una risa entrecortada y burlona. Considéralo como parte de tu dote. Un pequeño precio, a pagar, tu sumisión valdrá un pequeño mundo. Sable. Saber parpadea para quitarse la sangre de los ojos y ve a Rin a punto de correr hacia ella. Sakura la sujeta con un brazo. No, Saber tose. Ustedes dos, quédense atrás. Y entonces, ella lo ve. Hay un destello de luz dorada. Solo uno esta vez. Gilgamesh sigue en pie. Uno de sus brazos ha desaparecido, amputado por debajo de la articulación del codo. Está sangrando, pero, no tanto como a ella le hubiera gustado. Ella puede decir que lo está afectando. Sus hombros están encorvados y su lenguaje corporal tenso. Pero está sonriendo. Es una sonrisa torcida. Sus ojos rojos son grandes y brillantes. Recuerda algunos de sus días, cazando, hace tanto tiempo. Algunas bestias, cuando están ensangrentadas, retroceden o luchan con desesperación. Algunos se dan por vencidos y se tiran al suelo, y otros gritan con miedo y rabia. Pero algunos, recuerda, algunos huelen su propia sangre, su propia esencia, y se excitan con ella. Algunas bestias llegan al colmo del frenesí al darse cuenta de su mortalidad, y no desean hacer nada más que responder del mismo modo a aquellos que las atacaron en primer lugar. Es esta imagen en particular, combinada con el elemento giratorio en la mano restante de Gilgamesh, una llave dorada que gira con glifos rojos, que siente la totalidad de la conciencia maltratada de Saber. Estoy seguro, dice Gilgamesh, mirando brevemente su muñón reciente, sacudiendo la cabeza. Tengo algo, en alguna parte, que puede devolverle una extremidad.
Las serpientes mudan su piel, y los reptiles recuperan sus extremidades. El blanco de sus largos dientes le recuerda a colmillos más largos incluso que los de un vampiro debajo de la locura de su mirada carmesí. Una herida superficial, creo que tus antiguos vasallos la habrían llamado. Estoy complacido, mi novia ha mordido, pero siento que debo responder a mi vez, una pena, saber. Él dice que las energías rojas se forman alrededor de un pilar negro que se fusiona. Saber no tiene otra palabra para eso. Es una herida, un tajo en la realidad misma. Incluso el brillo dorado de Avalon a su alrededor apenas evita que sus sentidos se tambaleen ante la locura primordial que se está convirtiendo en un no ser en Gilgamesh. Mano, esa no era mi mano dominante, mi pequeño perra. Oh Dios, Rin jadea. ¿Qué es? La oscuridad, gime Sakura, en evidente angustia. Rin. Sakura, saber logra gritar, tosiendo un poco más de sangre de sus pulmones, dándose cuenta ahora, que este es el verdadero noble fantasma de Gilgamesh, una de las cosas más aterradoras que jamás haya visto. Correr. Enuma, enuncia Gilgamesh, moviendo su espada hacia atrás, el antiguo caos de los albores de la existencia creciendo a su alrededor, frente a él. Saber se pone de rodillas, aprovechando las energías de Avalon, de Excalibur, sosteniéndolo frente a ella. Excali. Elish. El rey de los héroes grita cuando un pilar de color negro y rojo surge de la cosa giratoria en su mano, hasta que toda la luz en los ojos y la conciencia de saber es tragada por la oscuridad pura y el infierno que existe debajo de todas las cosas. Kiritsugu profundiza en la naturaleza inhumana de su ser, más allá de la máscara del Magus Killer y directamente en el corazón insensible de un vampiro, separando su mente de toda la situación, para poder evaluar la situación en sí. Es difícil. Habría sido difícil incluso si todavía hubiera estado vivo. Hay un gruñido formándose en la parte posterior de su garganta, sintiéndose seco a pesar de que se había alimentado de sus bolsas de sangre mucho antes de este punto para no complicar esta situación más de lo que ya tenía que ser. Pero no es el hambre lo que enrojece su visión, ni la magia retorcida que emana de este lugar maldito. Es rabia, rabia pura, sin adulterar. Hasta el momento, sin embargo, es una ira fría. Es desapegado, analizando, valorando el territorio y su oponente. Su furia se está acumulando, lista para explotar una apertura, una debilidad, en una explosión concentrada de poder exterminador. Shirou de alguna manera todavía está rodeado por el brillo de Avalon, o algo parecido. Si Archer es algo por lo que pasar, entonces Kiritsugu sabe que es posible que Shirou esté usando una copia de Avalon, aunque saber tiene el original. Es lo único que lo mantiene con vida. Él sabe esto. Lo recuerda formándose en los cielos, y lloviendo, encendiéndose en llamas. Puede ver la carne expuesta de Shirou uniéndose y siendo devorada, una y otra vez, siente la sangre corriendo por su labio desde donde lo estaba mordiendo. Ella había sido creada para ser parte del sistema del Grial, un homúnculo modelo Justeace creado como el Grial menor para interactuar con el sistema del Grial mayor, una parte de su diseño. Piensa en su madre, Iri, habiendo absorbido 5 Servants ella misma. O habían muerto más sirvientes en este punto, lo que era más que totalmente posible, o Kotomine, con sus hechizos de comando y su dominio de la curación espiritual, que Kiritsugu recuerda muy bien de su expediente sobre el hombre de antes de la Cuarta Guerra. La convirtió en el sistema prematuramente. No hay reconocimiento en sus ojos vidriosos y rojos. Sin pensamiento. Nada. Ella no es ni siquiera una copa de oro. Ella parece apenas mayor que cuando la abrazó por última vez, hace 10 años, pero puede ver un pequeño desarrollo alrededor de su boca y ojos. Incluso la forma en que caminaba antes, cuando logró verla a ella ya berserker a través de sus familiares, tenía el porte de un adulto. Esto es lo más cerca que ha estado físicamente de ella en mucho tiempo. Ahora, se ve como una muñeca, peor que cuando conoció a su madre por primera vez en el taller del abuelo. El licor negro del pilar de arriba y su sol oscuro la está usando como un recipiente, como una cosa. Y el hombre responsable de traerla aquí, de hacerle esto a su hijita, está parado justo frente a él. El Magus Killer no es estúpido. Sabe que Kotomine hizo esto, específicamente, para lastimarlo. Para distraerlo. Caminan uno alrededor del otro, cada uno discierne tratando de saber qué hará el otro a continuación.
Obviamente, el sacerdote tiene alguna influencia sobre el lodo maldito, esta amalgama de todos los desechos de los pecados de la humanidad encarnados. O tal vez tenga simpatía por la naturaleza real del hombre. Pero el hombre incluso parece más joven. Es posible, cuando el Grial presumiblemente resucitó al sacerdote de la herida de bala en su corazón, que también encontró una manera de rejuvenecerlo. Quizás también le dio un impulso de crecimiento, o al menos la conexión maestro-servidor pudo haberlo hecho. En sus últimos días, Kiritsugu había realizado un breve estudio sobre los posibles efectos de un vínculo con un familiar espiritual poderoso en un mago joven o en crecimiento. Ciertamente, Lord el Mello y Segundo había crecido mucho, y si Archer como una futura encarnación de Shirou había sido un indicio, parecía haber alguna correlación allí. Pero el Grial le hizo algo más a Kotomine. Kiritsugu sabe que esta no es una buena situación. Incluso sin lo que este bastardo le estaba haciendo a sus hijos como factor, ve que Kotomine está en la cima de su habilidad de lucha. Cuando luchó contra él por última vez. Como mínimo, su juventud le ha sido devuelta por el Grial u otros medios. Por lo general, Kiritsugu sabe que con acceso a su hechicería del tiempo y sus reflejos vampíricos, podría compensar eso. Pero también está el hecho de que Kotomine era un ejecutor, un hombre entrenado específicamente por la Santa Iglesia para cazar vampiros desde que tenía 10 años. Tiene Black Case que pueden negar sus habilidades regenerativas. Llaves negras que le lanzó, a su alrededor, en su última pelea que lo habrían inmovilizado o cortado si intentaba esquivar las artes marciales del sacerdote, o mantenía su zona de evasión limitada como uno de los golpes reforzados del hombre. Borró su cráneo. Explicaba mucho. Cómo Kotomine había sido capaz de usar un arte que solo causaba daño a los órganos internos, para matar a otros apóstoles muertos, usando las llaves para inmovilizarlos y revertir temporalmente su maldición de restauración, su curación, lo suficiente como para destruir sus cerebros, y acabar con ellos de forma permanente. También tiene potencialmente agua bendita que puede hacer algo similar, e incluso corroer su cuerpo tal como es. Y si puede inmovilizarlo y usar su rito del bautismo, el vínculo entre su propia alma y su cuerpo animado muerto podría haberse comprometido. Ese había sido el plan contra Matou Zouken, al atraer al monstruoso anciano tan cerca de la iglesia en la colina, para lograr que Kotomine eliminara uno de sus problemas. Y esas mismas habilidades y recursos también podrían matar a Kiritsugu a corta distancia. Además, Kotomine sabe cómo pelea Kiritsugu. El Magus Killer está seguro como el infierno que el sacerdote recuerda todo su intercambio. Conoce la hechicería del tiempo, por lo que eligió este lugar para manifestar el Grial en cualquier lugar, para poder quitarle esa ventaja. Él está al tanto de las balas de origen y probablemente intuyó que si pudieran negar los hechizos de comando, harían un daño mayor a los circuitos mágicos. Si el sacerdote incluso usara su propia hechicería. Y ni siquiera sabe qué puede hacer Kotomine con el barro. Tal vez si el campo delimitado en la cueva estuviera caído o comprometido, Kiritsugu tendría más opciones. Aún así, no está indefenso. Sigue siendo un vampiro. Tiene sus reflejos. Puede sentir las funciones corporales de Kotomine y sus hechizos de comando. El barro ni siquiera se había movido rápido. Era solo como el código místico de El Mello y en ese caso. Si Kiritsugu puede usar el resto de su arsenal en el sacerdote, negar sus hechizos de comando, destruir sus circuitos o golpear con éxito su cabeza o pecho, estaría acabado. Por lo menos, notó que cuando el zarcillo de lodo se había conectado a su origen bullet, también se había disipado. No. Kiritsugu necesita mantener su distancia. Puede leer el lenguaje corporal del otro. Se ve paciente. Confidente. Quizás demasiado confiado. Él solo está esperando. En la Cuarta Guerra, no sabía cuáles habían sido los objetivos de Kotomine, pero ahora se da cuenta de que lo que enfrenta es un sádico. En este caso, un psicópata que disfruta causando dolor y sufrimiento a las personas. Quizás haya más, pero eso es irrelevante para él. No, él sabe que Kotomine quiere manifestar el Grial corrupto y acabar con el mundo. Recuerda el deseo del hombre, cuando Angra Mainyu les dejó ver lo que podía ofrecerles. Kotomine quiere usar a sus hijos para hacerle cometer un error por rabia o desesperación. Para hacerlo sufrir, y luego acabar con él. Solo necesita esperar una apertura, o una oportunidad. Y luego, lo terminará. A él y a toda esta miserable pesadilla de una vez por todas.
Kotomine gira y observa a Emiya Kiritsugu paseando casualmente alrededor del otro, la calidez del gran grial bañándolo en comodidad y promesas de la gloria que está por venir. Aparte de esa descarga de apertura, muy probablemente para intentar eliminarlo instantáneamente o probar sus defensas, el Magus Killer simplemente está alerta, observándolo con esos nuevos ojos rojo rubí suyos. Es suficiente para enfermar a Kotomine, de verdad. Inicialmente, no tenía ninguna intención de recuperar su juventud o de conservar su vida más allá de su duración normal. Eso era para que la escoria como Zouken y otros herejes se preocuparan. Pero cuando escuchó la noticia, que Emiya Kiritsugu todavía existía, lo supo. Sabía que tenía que estar en su mejor momento. Él y Gilgamesh habían hablado largo y tendido sobre muchos asuntos a lo largo de los años, cuando el rey de los héroes se dignaba visitar la iglesia de sus viajes, antes de este enfrentamiento final, el final de su obra. Recuerda cómo el rey de los héroes le contó sobre su mito, sobre la búsqueda de la inmortalidad, y cómo mientras los textos del mundo, los que quedaron, decían que fracasó en su búsqueda para lograrlo, en realidad lo logró más tarde. Solo que Gilgamesh no había encontrado la inmortalidad. Más bien, había encontrado la juventud. La eterna juventud. El rey de los héroes había invocado la poción desde dentro de los confines de la puerta de Babilonia, y Kotomine tomó un sorbo. Solo un sorbo. Dolores y molestias habían zumbado en sus músculos y tendones, luego desaparecieron por completo. Su vista se volvió más clara, su respiración más segura. Incluso su postura había cambiado y se había enderezado. No había sido un gran cambio, ya que no era demasiado viejo, pero puede sentir la distinción que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una pelea como la que está a punto de desarrollarse. Sin embargo, hizo su trato con el rey de los héroes, para esta oportunidad, y, al menos, tiene la intención de cumplir con su promesa. Ambos obtendrán el espectáculo que querían, a pesar de las revisiones de última hora a esta conclusión de su folio final. Recuerda muy bien su última pelea con Emiya. El hombre, cuando era un hombre, posee control innato del tiempo debido a un campo limitado internalizado en su cuerpo, un arma con balas regulares y otro código místico que apunta a circuitos mágicos. Algo que solo le confirmó el padre del otro. Ahora, sabiendo lo que hace por el padre del Magus Killer, se da cuenta de que el otro una vez tuvo un fantasma noble del rey de los caballeros que le permitió regenerarse. Pero ya no lo tiene, ni su vínculo, con su antiguo Servant. En cambio, como vampiro posee reflejos acelerados y curación de su maldición de restauración. Kotomine sabe que sus llaves de la providencia serían suficientes para inmovilizarlo, incluso para hacerle sufrir daños y heridas como un hombre normal. Sin el fantasma noble de saber, la cabeza y el corazón de Kiritsugu son puntos vulnerables. Kotomine ya se ha fortalecido con hechizos de comando y refuerzo para luchar al nivel de un apóstol muerto, en el que Emiya ni siquiera estaba si todavía estaba recibiendo órdenes de su padre y creador. En circunstancias ordinarias, el vampiro que alguna vez fue Emiya Kiritsugu habría sido mucho más poderoso que él. Pero entre el campo limitado del Grial que interfiere con su propio campo interno, y sus propias claves y rito de bautismo, junto con las maldiciones del Grial a su lado, el Magus Killer está en una tremenda desventaja, y él lo sabe. Sin embargo, a pesar de lo que Emiya Norikata también le dijo, lo que lo llevó a esta estrategia actual, no subestima al Magus Killer. Sabe que el otro debe tener otras armas o recursos desde su último encuentro. No confía en el apóstol muerto, y confía aún menos en Emiya Kiritsugu. Kotomine podría acabar con esto incluso antes. Podría amenazar la vida del niño. Pobre Emiya Shirou. El niño es un ser que solo podía encontrar realización en una función determinada, una acción moral. Como él mismo, pero en oposición. Si Kotomine fuera a ser honesto consigo mismo, en realidad esperaba luchar contra Emiya Shirou, ver su determinación, presenciar la formación de sus habilidades, verlo intentar un deseo por el bien mayor en un artefacto contaminado, o morir en el proceso de darse cuenta de que todo por lo que luchó había sido una mentira. O, si eso no hubiera sucedido, tal vez ver a su propio Servant volverse contra él, el Servant de su padre, cuando se interpuso en el camino de su firme deseo de usar el Grial. O tal vez ver al chico comprometer sus propios ideales, tal vez incluso, cambiar, como el propio Kotomine no había podido hacer, obligando a saber a bañarse en el barro del Grial y encarnar, solo para no perderla. Había que ser sordo, mudo y ciego para no ver que el chico tenía sentimientos por el Servant, y que eran correspondidos. Kotomine nunca sintió tales emociones, no de la misma manera, pero podía entenderlas. En cambio, Emiya Shirou prácticamente lo había evitado durante toda la guerra hasta este momento.
La propia Saber ya no parecía estar luchando para llegar al Grial. Todas estas alianzas se habían formado entre las chicas Tosaka, Matoui e Inzbern con el chico. Por supuesto, se dio cuenta muy pronto cuando Emilia Norikata le dijo lo suficiente. El Magus Killer había estado interfiriendo con su juego, él y su padre. Kotomine se encuentra casi sintiendo arrepentimiento. En realidad le gusta a él chico. Lo había visto a él y sus acciones. Si todo hubiera ido según lo planeado, tal como era, se habrían enfrentado, ambos más parecidos de lo que nunca había sido su padre adoptivo. Pero la existencia continua de Emilia Kiritsugu, de esta cosa que caminaba en su forma, tiene prioridad sobre cualquier otro placer personal o indulgencia que pueda tener. Este es el deber. Esto es el destino. La criatura debe ser destruida. Sí, podría matar a Emilia Shirou ahora mismo. Podría pisotearle la cabeza y matarlo al instante. Podría amenazar su vida. No tenía sentido ofrecerse para perdonar al homúnculo, ya que su padre Magus Killer, sabía que ella era una parte necesaria del Grial, y Kotomine no la abandonaría por nada en este momento. Pero podría amenazar la vida del niño. Podría decirle a Emilia que lo dejaría ir, su propio corazón esta vez, o su cerebro, y se suicidó. Pero Kotomine sabe lo decepcionante que sería eso en el gran esquema de las cosas, lo que quedaba de eso en este punto de todos modos. Gilgamesh nunca lo perdonaría por algo tan grosero. El error de un novato. Puede ver, aparte del rastro de sangre que corre por el labio del Magus Killer, esa misma máscara impasible que hace 10 años. Además, ni siquiera le creería si le hiciera la oferta. Kotomine sabe que no lo haría en su lugar, e incluso si esa hubiera sido una opción viable, sería demasiado fácil. Demasiado fácil. Entonces Emilia Kiritsugu no tendría nada que perder. De todos modos, el homúnculo está prácticamente con muerte cerebral ahora, o perdido en una completa locura. Le recuerda. Le da una excelente frase inicial para su discurso de apertura. Yo no te maté, después de la guerra. Dice, corriendo con este pensamiento. Y la razón es que, en ese momento, no había nada más que pudiera hacerte. Él sonríe. Él no puede evitarlo. El discurso podría desperdiciarse en el Magus Killer. Ciertamente, no se habría desperdiciado con el chico. Es una pena, pero no dejará que sus palabras en esta entrada final se desperdicien. No para Emilia Kiritsugu. Vuelve a gesticular con las manos, manchadas de sangre. Perdiste a tu cómplice. Tu servant. Y. Tu esposa. Kotomine sonríe. Entonces, mataste a toda esa gente. Los matamos, juntos. Cuando tu esposa murió, cuando le rompí el cuello con mis propias manos, él niega con la cabeza. Ella me dijo que deseabas la paz mundial, de todas las cosas. Kotomine no puede evitarlo, mientras se ríe. Se ríe casi tanto como ese día cuando se dio cuenta de que todavía vivía y vio a Shinto ardiendo. Todo por su culpa. Todo por su deseo. Todo porque se dio cuenta de lo que finalmente le dio la verdadera alegría en el mundo. Tú, un asesino en masa y un asesino, haces todo esto, por el bien común. ¡Qué grosero! ¡Qué absolutamente banal! Entonces los ojos de Kotomine se estrechan. Tal vez con el chico habría hablado sobre la fascinante idea de que algo bueno y puro creara algo tan absolutamente abominable. Al igual que su padre, Risei, que lo crea, y el Grial que encarna todo el mal del mundo, mientras que algo verdaderamente hermoso solo puede ser apreciado cuando el creador y la creación de su propósito lo destruyen. Piensa en cómo fracasó en matar a su esposa Claudia, quien trató de hacerle ver su propósito. Y la visión de Emilia matando la imagen de su esposa cuando se dio cuenta de lo que realmente había sido el Grial. Pero no había un terreno común entre ellos. Ciertamente no ahora. Me conformé con dejar que un falsificador moral como tú viviera el resto de tu vida, lo que quedaba de ella, un hombre destrozado. Dejarte morir en la miseria y dejarte llevar contigo a tantas personas a las profundidades como fuera posible. Ciertamente, el chico fue tu mejor trabajo. Realmente destruyes todo lo que tocas, Emilia Kiritsugu. Y dejar que lleves a tantas personas contigo a las profundidades como sea posible. Sin duda, el niño fue tu mejor obra. Realmente destruyes todo lo que tocas, Emilia Kiritsugu. Y dejar que lleves a tantas personas contigo a las profundidades como sea posible. Sin duda, el niño fue tu mejor obra. Realmente destruyes todo lo que tocas, Emilia Kiritsugu. Es un poco mezquino, y Kotomine lo sabe. Es personal. Los ataques a Dominem a menudo lo son. Pero esto no es una falacia.
Kotomine siempre se ha enorgullecido, antes y después de su revelación de la Cuarta Guerra, de su habilidad y convicción para decir solo la verdad. Piensa en lo que le habría dicho al chico, lo que le habría explicado a Emiya Shirou. Uno de sus más grandes y verdaderos sermones personales. En cambio, improvisa mientras llega al meollo del asunto. Te ahorraré la homilía, excepto para decirte que estoy haciendo todo esto no solo para ver por qué existe algo como yo, para verlo nacer en grande, sino porque aprecio ver, supervisar, que todo se lleve a cabo. Su curso natural. La doctrina enseña que el pecado original hizo la condición humana, y los pecados han motivado a la humanidad a perseguir sus sueños. El Grial es simplemente el resultado inevitable, la conclusión última de esta tesis. Esto es lo que la humanidad realmente ha querido, desde el principio, si realmente lo piensas. Usted, de todas las personas, debe saber que el Grial solo funciona debido a motivaciones humanas. Hay una simetría en todo esto. Kotomine dice. Tu hija siempre se iba a convertir en el Grial. Tu hijo ahora vuelve al barro que debería haberlo matado hace 10 años. Que él sabe, en el fondo, que debería haberlo matado con el resto de la gente de esa ciudad. El Grial consumirá al mundo y a todos los pecadores que hay en él, debido a su propio derecho natural a nacer. Pero tú. Kotomine mira al vampiro. No eres natural. Eres una burla. Pretendes ser un asesino nato, cuando solo te pones la máscara por algún bien arbitrario que finalmente te falló. Falló a todos. Y luego, tienes la audacia de abrazar el maldición de restauración, para convertirte en una abominación no muerta. Estás en contra del orden natural, el flujo de las cosas, Emiya Kiritsuru. Al igual que mató Uzouken. Esta vez, Kotomine ni siquiera intenta contenerlo. Está sintiendo esta emoción, más intensamente que antes de que este mismo hombre le disparara en el corazón. Es un odio intenso. Odio por esta cosa frente a él que se atrevió a actuar como él, a pretender ser como él, a ser devuelta a la vida como si reflejara el proceso del Grial resucitándolo para este verdadero propósito. Este chupasangre. Este, parásito. Pero no te mataré. Todavía no. Primero, te haré dar testimonio de tus pecados e hipocresía. Te golpearé a una pulgada de tu existencia. Luego, haré que me veas matar a tu hijo. Dejaré que tu hija se convierta en el Grial y que venga al mundo. Y solo cuando Angra Mainyu se manifieste, extendiéndose por todas partes, solo entonces, te dejaré morir. Kotomine aprieta los dientes, sus manos metiéndose en su sotana. Al rey de los héroes le gusta llamar farsante a tu hijo. Pero tú eres el verdadero farsante, Emiya Kiritsuru. Enviar a otros a luchar y morir por ti. Esconderte en las sombras, beber la sangre de los hombres vivos. Intentar detener el flujo natural. De cosas. Pero eres patético. De verdad. Él escupe. Voy a disfrutar destrozarte. Hay un largo silencio en la palpitante oscuridad de la cueva. Finalmente, el espectro que era Emiya Kiritsugu niega con la cabeza. Hablas demasiado. Luego, el Magus Killer levanta sus armas y abre fuego. Kotomine Kirei sonríe mientras las mareas de Angra Mainyu, el lodo que se eleva a su alrededor, saca sus Black Keys de sus bolsillos, materializando sus espadas. Y finalmente comienza la batalla.